tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitados a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz. Pilar, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctor? Pilar tiene un amplio currículum. Mauricio, ¿nos puedes ayudar con el currículum de Pilar, por favor? Agradecemos su presencia, la invitación a la licenciada Pilar, porque pues ella es académica, es licenciada en administraciones, exdiputada, madre de familia, y todavía se da el tiempo de estar aquí con nosotros, una persona bastante ocupada, pero pues también le da el espacio para enriquecernos con sus comentarios de los temas diferentes que tocamos aquí en Libre Opinión. Muy bien, Mauricio, pues muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor en Derecho, Ernesto Fernández Rodríguez. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tu compañía y saludo a mi compañero de programa, Mauricio García. Muy buenas tardes, invitados, buenas tardes, auditorio, buenas tardes, bienvenido a Facebook Live que tenemos y Internet también en TV Acapulco. Adelante, Mauricio, con la apertura. Con la apertura es sobre la aberración, sobre la, ahora sí, indignación que está causando el tipo de comunicación, las obligaciones, la corrupción, las terminales, el personal, la autoridad y la falta de prevención dentro de las autoridades federales, estatales y municipales en México. No es posible que en una semana sepamos de 3, 4 casos, uno tras otro, en diferentes estados, en el Estado de México. El presidente de la República hable de corrupción y no ponga orden en este tipo de situación. Por eso pues nos dimos a la tarea de invitar a la licenciada Pilar, que ya ha sido exdiputada, académica, licenciado también Ernesto, que es un excelente en materia penal, doctorado, no tiene, y pues él nos irá dando algunas respuestas de tantas interrogantes que usted debe de tener, el por qué tanta brutalidad está pasando en nuestro bello estado, país de México. No es un mundo al revés, es un ejercicio que no se está dando entre los gobernadores y presidentes de la República. Doctor, empezamos. Bueno, yo creo que el propósito fundamental del programa de hoy es hacer notar toda una serie de acciones que toma el Ejecutivo Federal, que se quedan solamente en buenas intenciones y en señalamientos sin mayor consecuencia de carácter legal. No se inicia ninguna apertura de carpeta ni tampoco se inicia ninguna acción jurisdiccional a los señalamientos que él hace. Es como pregonar en el desierto, y este tipo de acciones, lejos de favorecer a la gobernabilidad, producen división, que es por supuesto lo que ha logrado, y también producen una gran incertidumbre entre los gobernados, porque algunos dan por sentado y dan por hecho y dan por verídico y certero lo que el presidente dice, cuando en términos reales no lo es. Y hay quienes se han encargado de darle seguimiento a todas sus intervenciones públicas y han señalado el porcentaje altísimo. No le dicen mentiras, le llaman no verdades, que es una manera muy elegante de disfrazar una mentira, pero que al fin de cuentas hemos estado escuchando a una persona que nos ha estado engañando durante este año y meses que tiene al frente del Ejecutivo, y los que estuvo antes de tomar posesión también el 1 de diciembre, del cual hasta ahora no hemos visto más que un gran desmantelamiento del país.
hemos visto cómo México se está cayendo a pedazos, cómo la economía está por los suelos, cómo los empleos han caído, cómo las muertes por homicidio se han incrementado también notablemente. Sin ir muy lejos, en 2019 tuvimos el año más violento en toda la historia de México. Entonces, sí es preocupante y sí es necesario poner el dedo y señalar y aclarar y opinar y hablar sobre la conducta de este personaje que se ha negado, por cierto, a presentar sus estudios médicos psiquiátricos, y que pues a pesar de que hubo la instrucción de un juez para que lo hiciera, pues hay un desacato por ahí de parte del Ejecutivo Federal. Entonces, pues tenemos 2 horas y yo creo que no vamos a acabar con el tema, porque es demasiado de lo que tenemos que hablar. Mauricio. Sí, yo quisiera a ver si tenemos por ahí el video donde las fuerzas con las que nos respaldamos, las que están dadas a dar la vida por la patria, pues están protestando fuertemente en contra de las formas en que se les está tratando como delincuentes o peor como delincuentes. Tenemos por ahí el video, si sí. Lo podemos pasar. Adelante con el video, por favor. Nos mandan a la guerra, nos mandan a pelear, pero si nosotros ganamos, los delincuentes saben que tienen el último golpe, poniendo sus quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es donde nosotros terminamos en prisiones militares. Injustamente me encuentro en prisión. Injustamente no veo la luz del día por defender a mi gente y nación. Desamparé mi sangre, estoy en estas celdas frías. Injustamente me encuentro en prisión. Creo que con eso basta, ¿no? Porque se repite. No veo la luz del día por defender. Exacto, yo creo que con eso es suficiente. No tiene caso que escuchemos todo el himno hasta el final, ¿no? Ya escuchamos las primeras estrofas y ya vimos el concepto, lo que motivó el que se diera esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, Pilar, si tú quieres iniciar, o Ernesto. Sí, bueno, por favor. Sí, creo que atinadamente señala el doctor Mayagoitia, triste y muy rápida la manera de entender y de inclusive ponernos del lado de una institución tan seria a la que el presidente de la República, en su ánimo por desaparecer todo lo que se hubiera construido en otros momentos de gobierno, ha buscado hacer. Es decir, yo he venido a este programa y he reiterado en distintos temas que el presidente de la República remete, y él lo decía antes, decía al diablo con las instituciones. No ha podido del todo doblegar al ejército, pero sí ha metido al ejército a una inercia triste que bien señala quien en este video hablaba, y evidentemente es parte de este cuerpo militar. Los ha sobajado, los ha minimizado, los ha puesto en un papel indigno, ridículo, absurdo. Pareciera pues que fuera aliado de quienes son delincuentes en la vida cotidiana. Por otro lado, el organismo de los derechos humanos jugando un papel muy cuestionado, donde muchas veces se entiende que estamos en un país donde se presume primero la inocencia y después pareciera que es más blanda la Comisión de los Derechos Humanos, observando o queriendo ver como ser humano a quien infringe la ley que a quien padece de algún agravio.
Hay muchas interrogantes, pero aquí prevalece la figura del Ejecutivo de la Nación, metiendo sus narices en todas las canchas, y digo, su papel, claro está, es el de haber conformado un gabinete en el ánimo de sacar adelante a nuestra gran nación, que ha tenido rezagos históricos, porque tiene el país sus características también de crecimiento demográfico muy particulares, y por errores que han cometido gobernantes en turno, también hay que decirlo, pero hoy se empieza a desdibujar la figura del presidente, que decía que desde las primeras 24 horas de su gobierno esto iba a cambiar drásticamente. Ahí están, por citar algunos comentarios, los temas como el que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro, que la inseguridad enseguida se iba a terminar, o que se iba a controlar, que se iba a acabar la corrupción. Él mismo la encabeza cuando es la fecha en que no sabemos muchos de los gastos que se han generado desde el gobierno federal, no sabemos de las licitaciones, no hay transparencia, no sabemos a quién le compraron, por qué le compraron, cuál fue el precio en que compraron. Un presidente de la República que, a manera de berrinche, decide hacer a un lado un proyecto de una inversión multimillonaria que además generaba grandes expectativas de desarrollo al país, como es el aeropuerto, por no convenir a sus intereses, porque yo así lo veo, pero bueno, finalmente es opinión mía, y lo más importante es reconocer que estamos hoy teniendo la oportunidad de decirle tristemente al presidente de la República que no era lo mismo, como lo habíamos dicho en otra ocasión, ser borracho que cantinero. Hoy que gobierna no hemos podido encontrar esos cambios sustanciales que finalmente anhelamos como mexicanos, más allá de la militancia que se tenga o la afinidad con cualquier instituto político. Ernesto. Sí, buenas tardes. Bueno, el tema medular, según advierto, tomando en cuenta lo comentado y el video, tiene que ver con los derechos humanos dentro del proceso penal o en la comisión de ilícitos, que viene siendo desde que se comete el delito, si se le da seguimiento, si hay impunidad, si se persigue, si se logra sancionar al responsable. Entonces es muy complicado, tratándose de delitos de procuración y administración de justicia, hablar de los derechos, porque tanto los inculpados como las víctimas tienen derechos, ambos, bien definidos. El punto es que no hay un equilibrio en la realidad. La balanza, la Constitución y las leyes les dan ese equilibrio, sí existe el equilibrio en las leyes. El problema es en la realidad. En la práctica. En la práctica, siempre falla. Esto desde que yo era estudiante de Derecho, ya hace alrededor de 20 años, siempre, más de 20 años que estudié la carrera, siempre desde ahí sabíamos o se hablaba de del sistema de justicia, que antes el proceso no era acusatorio, era mixto. A la víctima no se le daba la atención en el proceso penal, no era parte en el proceso penal, no tenía derecho a ofrecer pruebas, a interponer recursos, y el inculpado tenía derecho a todo, a todos esos mecanismos legales de defensa. Aunque también los inculpados tenían problemas, porque muchas veces, siendo inocentes, se les enjuiciaba y se les condenaba con pruebas que desde el Ministerio Público ya iban, se puede decir, arregladas. Entonces tenía que desvirtuar toda una imputación con prueba plena, la inspección judicial, la de las periciales y todo, que se las hacían sin que el inculpado se diera cuenta, y ya en el proceso no tenía forma de desvirtuar más que comprando testigos o de plano cuando era muy inocente y sí tenía forma, pero esos eran casos muy, se puede decir, hasta excepcionales. Entonces ambas partes
inculpados como víctimas han sufrido con nuestros sistemas penales, de justicia penal. Ambas partes han padecido esta desgracia de un sistema que un sistema no se le puede llamar ni siquiera imperfecto, o sea, es mucho menos que eso. Es un sistema colapsado desde que yo lo conozco, desde que entré a este conocimiento del derecho en México. Si recordarán ustedes, para ir un poquito a la historia, el ejercicio del monopolio de la acción penal la tenía el Ministerio Público. Así se le llamaba, el monopolio del ejercicio de la acción penal. Lo que decidía el Ministerio Público, tanto local como federal, era incuestionable, no se le podía impugnar a través de mecanismos legales, porque entonces Suprema Corte había decidido en jurisprudencia que como era una facultad constitucional, lo que decidiera el Ministerio Público era la última palabra. Así es que cuando quería, perseguía los delitos, cuando no quería, no los perseguía, afectando a ambas partes, inculpados y víctimas. Y eso venía ocurriendo desde que existe México. En 1917, con el constituyente de 1917, no cambiaron las cosas, siguió igual. Hasta 1996, de 1917 hasta 1996, y a través de jurisprudencia, porque hubo una reforma constitucional en 1993, que las decisiones del Ministerio Público pudieron ser impugnables, el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Y entonces ahí el inculpado ya las venía impugnando todo el tiempo que quería, con los problemas que acabo de mencionar. Pero la víctima ha sido la más agraviada, la más afectada históricamente, porque de 1917 a 1996 no tenía manera de impugnar las decisiones del Ministerio Público. Cuando decidía no ejercer la acción penal, cuando decidía no investigar, cuando ya estaba en proceso el asunto, que se desistía. La víctima no tenía derecho a impugnar. En cambio, el inculpado, todas las veces que era afectado por las decisiones del Ministerio Público, siempre tenía los mecanismos legales para impugnar las determinaciones del Ministerio Público. Entonces, históricamente, la víctima ha sido la más vulnerada, más afectada, y en este nuevo proceso penal acusatorio, que apenas es de reciente creación, en la mayoría de las entidades federativas, con la reforma de junio de 2008, que se creó un nuevo sistema de justicia penal, se les dieron 8 años a todas las entidades federativas y a la federación para ajustar sus códigos. Y mucho dinero además. Para hacerlo, pero no lo hicieron. Algunas entidades de las 32 fueron 5 o 6 que más o menos empezaron a implementar el sistema. Pero la mayoría de las entidades federativas se quedaron esperando a que se cumplieran los 8 años y a últimas fechas empezaron a instaurar este procedimiento acusatorio. Entonces, de 2016 para acá, ¿qué podemos decir? Apenas se le están dando derechos a la víctima con el reconocimiento de 2011 de la reforma constitucional de reconocimiento de los derechos humanos. Se le empiezan a dar acceso a la víctima, acceso a una defensa adecuada, se le empiezan a dar oportunidad de ofrecer pruebas, de interponer recursos. De 2011 para acá, muy poco. De toda la historia del derecho mexicano. Licenciado Ernesto, a base de lo que estás diciendo, allí quieren reformar otra vez, no ha entrado todavía al Congreso de la Unión, el regreso de la Procuraduría en la forma que tú lo estás designando. De hecho, ya van 2 veces. No está todavía dentro.
2 veces le han dado marcha atrás a reformas constitucionales. Hasta 1993 venía existiendo un sistema. En 1993 una reforma constitucional cambia la figura de cuerpo del delito para meter una figura que se llama elementos del tipo penal. Se volvió más complejo perseguir a los delincuentes y tuvo que venir una contrarreforma en 1998 porque no funcionó. De ahí, de 1998, vino la otra reforma hasta 2005 de este nuevo sistema de justicia penal. Si se hubiera implementado todas las entidades federativas, no le hubieran dado 8 años para ajustar los códigos. Si lo hubieran hecho desde 2005, la obligación de hacerlo inmediatamente, ahorita ya tuviéramos 15 años en la práctica. Pero como se esperaron hasta que les dieron 8 años de prórroga y la mayoría, hasta la federación, incluyendo la federación, la mayoría empezaron el último año, ya que se les estaban venciendo los 8 años, a hacer a poner en marcha ese nuevo sistema, la adecuación, pues adecuándolo, pues hasta ahorita apenas tenemos 3 años practicando un nuevo sistema. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la puerta giratoria está dando vueltas y vueltas, lo que le llaman la puerta giratoria, porque no tenemos operadores jurídicos que ya con una práctica suficiente, que sepan implementar los protocolos, y estamos hablando de protocolos desde el ciudadano, incluso que pueden detener a una persona en flagrancia, desde el ciudadano, el policía, los peritos, ministerios públicos, asesores jurídicos, jueces, todo un sistema, las instituciones de protección a víctimas, derechos humanos, todo un engranaje. Si todos estuvieran funcionando y desempeñando sus funciones tal cual lo marca la ley, estuviéramos viviendo en el país de las maravillas. Con una excepción, porque todo lo que has dicho, Ernesto, obliga a la autoridad jurisdiccional, tanto como al Ministerio Público, sobre todo al Ministerio Público en un principio, a que cuando se integra la carpeta de investigación se debe de apegar de forma estricta al respeto de lo que marca la ley en cada uno de los casos. Sí. Y a eso se le llama debido proceso. El debido proceso es una garantía constitucional del ciudadano. Es precisamente lo que le da certeza al ciudadano de ser tratado de forma equitativa en todos los casos, sin ningún favoritismo o excepción, tal y como lo marca la ley. Sin embargo, hoy escuché al presidente de la República, o ayer, decir una barbaridad más de todas las que dice a diario, y dijo que el asunto de los jueces, y todo esto viene a colación, y me permití interrumpirte porque hiciste mención a la puerta giratoria, y decía que ya se había sustituido, los jueces habían sustituido el debido proceso por el debido pretexto. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Sí lo escuchaste? Se sustituyó al debido proceso por el dice el presidente que ya el debido proceso ahora debería de llamarse debido pretexto, porque pretextan cualquier irregularidad para con eso darle libertad a quien ha sido detenido, poniendo el ejemplo, bajo un procedimiento que viola el debido proceso. Y el caso es que viene a colación es el de Lunares, este señor que lo detuvieron, que es un delincuente consumado, y el presidente dice, pues si todos sabemos que es un delincuente, entonces ya no lo deberían de dejar salir. O sea, ya él está legislando, está juzgando, está emitiendo sentencia, ya no hay necesidad de proceso, él ya lo declaró culpable. Bueno. Y tal vez sí lo sea, pero a lo que voy, ¿por qué lo deja libre la primera vez? Porque les extienden una orden de cateo para un domicilio de la calle X, número 24, llegan, no lo encuentran en el lugar,
un vecino les informa que está en el número 50 de la misma calle, se trasladan al número 50 y ingresan al domicilio violando el derecho del detenido y lo toman y se lo llevan. Entonces, de antemano, pues hay una nulidad de procedimiento, lo cual le da la libertad inmediata. Entonces, no es el debido pretexto, es que en esos 8 años que tú señalas, pues nadie se preocupó por mandar a entrenar debidamente, a estudiar y a preparar, ni a los policías judiciales, ni a los ministerios públicos, que ahora todos hacen un papel de verdadera vergüenza. Así es, definitivamente. Y eso del debido pretexto por el debido proceso, pues no sé ni cómo otra más de las ni cómo ocurrentes, expresarme, ¿no? Pero no puedo, mejor sin palabras, porque para hacer afirmaciones de esa naturaleza se requiere tener conocimiento del expediente. Claro. Del expediente. Si está justificada que lo hayan dejado en libertad por esas violaciones al debido proceso, Uh-huh. o si no están justificadas. Si están justificadas, no hay por qué decir esa barbaridad. Por supuesto. Si no están justificados, hay mecanismos para la responsabilidad de los jueces, ¿no? Ellos no están ahí de adorno. Así es. Asumen su responsabilidad cada vez que toman una decisión. Es muy grande la responsabilidad de los jueces, y no, desde un particular punto de vista, no creo que estén cometiendo error tras error al soltar a las personas. Simplemente están siguiendo el debido proceso previsto en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero si hay alguien que está cometiendo errores, porque lo están dejando ir, como tú lo has dicho, a la puerta giratoria. En todo caso, es la indebida integración de la carpeta. Sí, ahí está el problema. Pero debiera haber alguna responsabilidad también, ¿eh? También, ahí esa es una laguna de la ley. Te pregunto, ¿es una laguna de la ley o existe en la ley alguna manera? Existen procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, por supuesto. Para los ministerios públicos que no integran debidamente la averiguación, la carpeta de investigación en este caso, y que son los que producen, gracias a esa omisión, a ese error o esa ignorancia, el que el sujeto sea puesto en libertad. Por supuesto. Pero es uno tras otro. Sí, muchas veces es con toda intención. Lo que sucede es que yo creo, y quizá el abogado y aquí el doctor Mayagoite y Mauri igual lo han pensado en alguna ocasión, creo que muchas veces inclusive ha sido una práctica con toda intención. Es decir, si legalmente, si técnico-legalmente no está bien integrada una carpeta, pues puedo llevar a la libertad a un delincuente, y pudiera ser una práctica ya amañada, pudiera ser una situación ya acordada, y sería muy cómodo, o ha sido muy cómodo, porque aunque acaba de decir aquí quien sabe más de derecho que pues que sí hay sanciones, pero en la práctica volvemos al tema de la práctica, no hemos visto ese tipo de sanciones aplicadas a quienes han incurrido pues en estas fallas. Porque son los mismos los que lo incurren una y otra vez. Hay una sanción muy reciente que sí se aplicó a un juez federal en Veracruz por el caso que ustedes según lo conocieron de los porquis. Sí, claro, por supuesto. Que sí soltaron, dieron auto de libertad a unos jóvenes. A uno de ellos. Sí. Porque exigiéndole un elemento más para que se configurara el delito que no existía en la ley. Entonces sí, ahí sí, o fue por ignorancia o mala fe, eso sí es muy subjetivo, no podemos emitir una opinión. Para eso está el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Sí fue sancionado, de hecho fue destituido. ¿Y qué sucede en el caso de los ministerios públicos? Pasa lo mismo, todos los servidores públicos. Pero el ministerio público depende del fiscal, en este caso ahora. Supuestamente autónomos. Cada ministerio público autónomo, o el fiscal autónomo. El fiscal sí es autónomo, pero depende, el fiscal tiene a los ministerios públicos a su servicio. Bien, ahora, si el ministerio público hace lo que decía Pilar, de que con toda intención no instruye la carpeta de investigación debidamente para que el detenido sea liberado por el juez,
vemos que no les impone ninguna sanción y lo hacen es una práctica recurrente y vaya, impune totalmente. Por décadas, Sí. por décadas ha ocurrido esto. Y Me sigue atrevo a todavía. decir desde que existe la Constitución. Sí. Yo otra vez voy a referirme cuando fui Sí. estudiante de Derecho, me gustaba mucho la Constitución. Ujú. Las garantías, que antes se les llamaba garantías individuales, ahora derechos humanos, Sí. derechos fundamentales. Sí, Me encantaba esa parte que era muy proteccionista, sí, garantista, sí. pero en la práctica había una serie de irregularidades que pues nos dejaban nada más soñando con un mundo bonito porque las leyes estaban bonitas, pero en la práctica, a pesar de sus deficiencias, porque las tenía la Constitución de hace algunas décadas, por ejemplo el 14 constitucional que permitía la privación de la vida, sancionar con privación de la vida, que prohibía la garantía de audiencia en materia penal. En materia penal no existía la garantía de audiencia, primero se le libraba la orden de aprehensión, se le capturaba y luego se le daba la garantía de audiencia ya dentro de prisión, ya estando Sí, era prisionero. garantía de audiencia con detenido. Sí, y la Suprema Corte en una jurisprudencia justificaba esa Acción. esa vulneración del derecho fundamental a la garantía de audiencia en materia penal. O sea, tenía sus deficiencias, pero aún así, si la ley, la Constitución se aplicara tal cual, que se respetara y se aplicara, sí estaríamos viviendo en un país de primer mundo, Claro. fácil. El problema es la aplicación de la ley. Los operadores jurídicos no le ponen corazón. Es que hay muchas personas que trabajan en dependencias que no son, o sea, no sienten el amor a la dependencia, no sienten el amor al trabajo que están desempeñando, no se esfuerzan lo suficiente para hacer bien su trabajo. Eso se llama vocación, ¿eh? Sí, No hay vocación. No hay vocación, pues, exacto. Se buscan personas que porque aquí pagan bien, porque acá está más tranquilo el trabajo, porque aquí salgo a tales horas, se ponen a trabajar en estas dependencias. ¿Y qué hacen? El trabajo a medias. Y si es que cuando bien lo hacen a medias, sin ganas, sin corazón. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso entre muchas otras causas? Solo mediocridad es lo que sí, sale es de eso. mediocridad lo que Sí. tenemos en nuestro sistema de justicia. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llama corruptos a los jueces y dice que la culpa la tiene el neoliberalismo. Neoliberalismo. Él es el que está culpando, pero no asume la responsabilidad como presidente, lo que tú estás diciendo, que hay fiscal autónomo, el que debe de responder, Gertz Manero en este y caso. el poder judicial, ¿sí? De alguna forma, Sí. pues él está Y es doctor en Derecho. tratando de tapar la verdad y proteger al poder ejecutivo. ¿Qué nos dice Pilar? Mira, a mí el presidente de la República no deja de sorprenderme para mal, ¿eh? Primero, yo creo que tendría que partir del comentario de observar al Ejecutivo como una persona que se considera perfecta, todo lo que él diga es así. Además, una persona que no entiende cuál es la función en su calidad de poder ejecutivo, porque lo es finalmente, y lo veo metido tomando las decisiones desde todas las esferas, desde todos los escenarios de la vida de nuestro país, lo veo como un usurpador de funciones. Sí. Y además con la tremenda complacencia de toda la gente a la que él le ha proporcionado la oportunidad de un trabajo, a quienes ha colocado como titulares de las distintas dependencias, son incapaces de cuestionar al presidente de la República en algún error que cometa, y entonces
Al parecer este va a ser el pan nuestro de cada día. Y cito el comentario: mayor prueba de la violencia y los niveles que ha mantenido y alcanzado, haciendo referencia al 2019 y hoy que estamos transitando el 2020, el país es tremendo. Las redes no permiten ya ocultar la información, benditas redes sociales, como dice y como decía el presidente de la República. Espeluznante el video, Mauricio, que vimos, abogado, sí. doctor Sí. y médico Mayagoitia. A ver, Sí. espeluznante el video de un asesinato a una mujer por solamente atreverse, al parecer, atreverse a decirle a un varón que moviera el coche y le descarga la pistola completa. Yo lo vi una vez y no es fácil volverlo a ver. Espeluznante es que se hayan llevado a una niña y que existan los videos de la persona que se la llevó y las declaraciones, inclusive el estado de ánimo de Claudia Sheinbaum, y siempre queriendo minimizar problemas de una magnitud tremenda, una niña que fue llevada de su escuela, violada, torturada, asesinada, y hoy las cortinas de humo se han vuelto también el pan nuestro de cada día. Culpa a los padres. Ha hecho tan desafortunadas declaraciones el presidente que ante algunos otros problemas que se han presentado en días pasados, llama a no querer distraer la atención de lo más importante, que es la rifa del avión presidencial. Por Dios, yo creo que ni hablemos de eso. El tamaño de barbaridades que salen de su boca no tiene precedentes. Yo de verdad estoy francamente sorprendida con un muy, pero muy pequeño, en términos de proporción, porcentaje de los mexicanos que pues finalmente algunos pagados y otros porque no les alcanza para más entender la gravedad de la circunstancia que estamos viviendo, defender lo indefendible, contra muchos otros que están viviendo hoy la decepción, y muchos otros que solamente estamos comprobando lo que vaticinamos, que era un hombre enconoso, que había llegado al poder dividiendo al país, que asume primero la conducta de quien embiste y luego de quien es el conciliador, y es un cuento de nunca acabar con un presidente que es el rey de las ocurrencias, pero sobre todo quien vive solamente justificando su ineficacia al frente de esta nación, señalando al neoliberalismo como el causante de todos los males. Entre otros muchos. Así es, doctor. Sí. Pues es mi participación. Yo creo que hiciste algo que también iba a tocar. Se están dando, desgraciadamente, la falta de vocación, como lo dijo el doctor Mayagoitia, el licenciado Ernesto, pues se está viendo también en los estados. A mí me conmovió, me indignó la muerte de Daniel Ortiz en Río Bravo, Tamaulipas, donde fue acribillado con más de 250 balazos que le ahora sí le tocaron a su camioneta sin estar armado, sin tener una excusa, policías ministeriales. No, policías del estado de Tamaulipas que además ministeriales, sí, que además les dieron orden de aprehensión y están todos prófugos, los 8. O sea, se ve que los dejaron ir. Eso sospecho, o sí, se dice, se comenta y se rumora que los dejaron ir. Sí, porque inmediatamente en un caso de eso los deben de tener encuartelados, se dice, en una cuestión de estas, debe el fiscal de encuartelarlos. Y si el fiscal no hizo esto, pues también se le debe de investigar. Otra cosa que me indigna, lo que acaba de decir Pilar, Fátima, una niña de 7 años, donde no se le ha entregado justicia, donde ha dicho bien la licenciada Pilar, se ha preocupado y ocupado más la jefa de gobierno en desacreditar a los padres, de dar con el culpable. Tenemos también aquí en Acapulco, tenemos lo de Ingrid Escamilla, también la de muerte de esta joven señora que también fue pues muerta, degollada por parte de su esposo.
y otro aquí en Guerrero también, la muerte de un niño encerrado en un carro de un maestro, que se me pueden olvidar las llaves, hasta el calzón, yo creo, y cosas así, pero un niño encerrarlo en Acapulco con las temperaturas altas que tenemos y con las llaves y con las ventanas cerradas y no esté tocando la cárcel y no haya una investigación completa sobre de este caso, porque el señor, bueno, está encerrado, el fiscal no ha querido dar ni los nombres del padre ni del hijo de esta persona. Y es como tratar de salir de la casa con un par de con tus zapatos y nada más te lleves uno. Yo no creo en el olvido, yo no creo poder dejar ni a mi perro encerrado en un carro. No sé qué comentarios. Lo puedes dejar con toda intencionalidad si tienes ganas de pero deshacerte del perro. Si tienes ganas ventana de deshacerte del perro, a lo que me refiero. Así como olvido, es imposible que se te olvide el animal ese, ahí dejarlo, y luego argumentar el olvido, a mucho menos un hijo, por Dios. Así es. A ver, comentarios. Pues bueno, sí es desafortunado, como lo acabo de mencionar también, en el sentido de que tenemos un sistema de justicia colapsado desde hace décadas, y lo digo de esta manera porque así lo he estado percibiendo. Incluso ahorita a estas alturas de que casi voy de salida en mi carrera, bueno, siento que me falta mucho, pero hasta me quiero dedicar a otra cosa. En serio, de la decepción tan grande, de que por más y que reformamos diario a la Constitución, a las leyes, las hacemos más bonitas, las maquillamos y las volvemos a maquillar, y no funcionan. ¿Dónde está el problema? En los operadores, en los responsables de aplicar la ley. Ahí está el problema. ¿Qué estamos haciendo para solucionar esto? En vez de estar reformando y que ya cambiando la ley creen o creemos que ya eso va a solucionar. No, eso no soluciona nada. Tenemos buenas leyes desde 1917 en la Constitución y en las leyes. El problema es su aplicación, su observancia. ¿Quién debe observar primero la ley, la Constitución, la ley? Las autoridades. Así es. ¿Quién es el primero que no la observa en México? El presidente de la República. Lo estamos viendo todos los días, haciendo imputaciones, denostaciones, afirmaciones sin sustento, tomando decisiones a mano alzada cuando hay procedimientos legales para tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, dar una licitación, hay procedimientos administrativos que no se usan, que no se utilizan, cancelando obras sin fundamento, bajando el sueldo a cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado, también sin fundamento. Cuando quien debe respetar la Constitución, los tratados, las leyes, son las autoridades, empezando por quien las encabeza, en este caso del Ejecutivo. Pero si a ese nivel se inobservan, y no solo se inobservan en el papel, porque antes tomaban decisiones las autoridades y se quedaban en el papel y ya después afectaban a alguien, ahí andan impugnando, el mecanismo no, ahorita públicamente. O sea, la inobservancia de la Constitución, de los tratados de derechos humanos, de las leyes, es público. Es total cinismo. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ese es lo peor, ¿no? Y si a ese nivel está la inobservancia de la ley, ¿qué podemos esperar de todos los demás? Claro. Por eso digo, en nuestro sistema de justicia colapsado. Y aquí ahorita vamos llegando, ahora sí que tocando fondo. Como estamos ahorita, estamos tocando el fondo ya. ¿De qué va a pasar si nos vamos a ir más al fondo? Al abismo o vamos a poder a la anarquía, vamos a regresar a la época de las cavernas, ¿no? Sería el derecho ya no tiene participación alguna. Vamos al abismo. Sí. Hablaba el doctor Mayagota sobre las responsabilidades. Acaba de mencionar que en el 2019 fueron las más muertes que en otros años atrás. En todos. Y el 2020 ahí vamos también ya pegaditos. Yo no he visto ningún fiscal
Yo sí vi uno fiscal que le dio 1,000 millones de pesos en un cheque al presidente, que es otro acto también. Fueron 2,000. Perdón, 2,000, que eran 2,000, que también es otro delito. Otro delito, Sí. Y también el no hacer su trabajo es un delito. Claro, si no por está omisión, dando resultados, por omisión. tiene que enjuiciarse o de perdida. Pero estaba muy preocupado hacen, en quitar la calificación del feminicidio. Esa era su preocupación más grande, ¿verdad? como le hacen en los equipos de fútbol, si tú no me ganas el tercer juego, pues te corro, el director técnico. Aquí, ¿cuántas muertes tiene que haber? ¿Sabes por qué? Para cambiar a un fiscal? ¿Y sabes lo que se llama eso? Se llama complicidad. No se puede llamar de otra manera. Así es. Yo los dejo a su comentario, es mi pregunta. Así es, pues qué parecido es el pensamiento de cualquiera de nosotros cuando desgraciadamente observamos la etapa tan triste en la que ha entrado nuestra gran nación, y me queda claro tras escuchar al doctor en Derecho que muchos colegas de él seguramente deben estar pensando de manera simultánea. Debe ser una agresión a la formación que han tenido, pues si ha dicho que en su época de estudiante adoraba o le gustaba mucho precisamente entender la parte de las garantías y lo que el derecho ha buscado preservar, hoy está totalmente pisoteado. Volvemos a lo mismo, el presidente sigue enfermo de odio, sigue en campaña, sigue desacreditando todo lo que se haya construido, para bien o para mal, se haya construido antes de haber sido él electo presidente de la República. No ha podido doblegar del todo al INE porque sería un poco como hacerse el harakiri. Sí. Harakiri, finalmente, es la única institución a la que si desacredita, se desacredita a sí mismo. Así es. Porque es la institución que reconoció Su que triunfo él electoral. tuviera un triunfo electoral de la manera que fuera. Sí. Pero que lo reconoció, que lo validó y que le permitió ser reconocido como el presidente electo y hoy el presidente en funciones. Yo creo que al país no le espera un momento de consolidación, muy al contrario, al país le espera momentos y años de incertidumbre. Espero yo que este haya sido el fondo y que a partir de todos los errores que hemos visto cometer, sobre todo a la figura más importante de la nación, que es hoy el presidente de la República, espero que hayan sido los últimos y que de aquí en adelante pudiera tener la modestia y la humildad, pero no la modestia solamente para mostrarla como un valor que de verdad no tiene, sino al contrario, es como la falsa modestia la que él proyecta. Tuviera la modestia de reconocer que necesita de la figura de verdaderos asesores, necesita permitirles hacer su trabajo, necesita entender que él no es un experto en todos los temas, que por eso existe un gabinete y que lo que tendría él es que procurar montar y permitirle desempeñar su función a cada uno de los titulares de las distintas dependencias a través de las cuales este país camina, este país transita. Hoy resulta que tenemos un presidente que se cree médico, tenemos un presidente que se cree abogado, tenemos un presidente que se cree sacerdote, tenemos un presidente que se cree todo lo que él quiere creerse, y el problema es que esa gran cantidad de personas que se dedicaban solo a aplaudirlo, pues empiezan a notarse un poco aminoradas de ánimo, y espero yo que no lleguemos a situaciones de crisis parecidas a las de otras naciones que les molesta, las tomemos de referencia, pero como la ruta de la conducta de quien estaba al frente del Poder Ejecutivo es muy parecida, esperemos que no sea tampoco el destino tan parecido. Pero su forma Sí, su forma de pensar es congruente del presidente cuando se cree que sabe todo y se la crea de veras. Sí. Porque para saber todo eso que se debería de saber, le basta el 1% de capacidad, de conocimiento y 99% de honestidad. Así O es. sea, con 1% de capacidad para las materias, para las que él dice o cree que conoce, se requiere el 1%. O sea, que el 1% yo creo que
cualquiera que no tenga estudios tiene más o menos noción de qué Como está hablando. por sentido común Por también. sentido Sí. común, o sea, todo lo que habla es por sentido común. Así es. Y se la cree. El único problema es que la materia de las ciencias, de la economía, de los tributos, Requiere de otro. finanzas, de energía, salud, educación, Alguien me de la decía- ley, de la justicia, eso se requiere conocimiento científico. Alguien me Técnico decía que a lo científico. mejor su conducta No es suficiente el 1%. para ¿no? gobernar Macuspana, a lo mejor hubiera sido suficiente, y sus dichos y sus frases célebres, por llamarlas de mejor manera, y sus ocurrencias, Ahí en hubiera un lugar quedado bien. pequeño hubiera quedado Ahí bien. hubiera quedado bien. El problema es que no ha dimensionado, aunque pareciera o él dijera lo contrario, no ha dimensionado que es el responsable de una gran nación, que fue electo para darle certidumbre y rumbo a una nación que estaba encaminada, hay que decirlo, Sí, venía. que estaba encaminada, que tenía sus logros, que ya los hemos destacado en otros programas aquí, Así es. y Muy que bien tenía encaminada. sus desaciertos, pero es tan incongruente el presidente de la República que ni siquiera hace frente a buena parte de las promesas de su campaña. Pues dijo que iba a encarcelar a los delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco, y hoy los rodean y forman parte de su gabinete. Exoneró a uno de los hombres más cuestionados cuando él dejó de ser priista, cuestionaba, señalaba a Manuel Bartlett, y hoy lo exonera sabiendo que había negocios en Estados Unidos que no justificaban la procedencia del dinero con el que los inició, que su enriquecimiento por demás se nota ilícito. No es cierto. ¿Cuál es el cambio? No es ninguno, desgraciadamente. Estamos dando salto para atrás, y yo creo que hoy el presidente empieza a mostrarse involuntariamente tal como es. Empezamos a conocerlo, no muchos ya sabíamos quién era, pero empiezan a conocerlos y a decepcionarse mucha gente de probada Militancia, simpatía hacia su persona, Sí. pero hoy pues se les está desmoronando la figura, y hoy vemos al presidente cometiendo muchos más errores, con mucha más frecuencia, desconectado de muchos temas, sigue costándole, y yo no entiendo por qué, mucho trabajo definir lo que está pensando a través del lenguaje. Y bueno, pues hay señales ahí muy extrañas dentro de su familia de enriquecimiento. Hoy los hijos siendo emprendedores, empresarios, con un dinero que no se conoce el origen, un hijo que ha hecho videos inclusive en tono burlón, que participa de las decisiones de los recursos de los programas, un hombre que hoy no puede esconder a un nieto nacido en el territorio al que tanto señala como el imperio. Es un nieto gringo, nacido en un hospital de primera clase, gringo, con un hijo que está, volvemos a lo dicho, anunciando que él no, cuando arranca su gobierno, que él no va a trabajar en el gobierno, pero con la edad que tenía, lo que tenía que informar es dónde ha trabajado todos estos años de su vida, no dónde pretende trabajar, ¿no? Claro. Entonces, pues está muy a la vista quiénes son. Mauricio. Yo voy a hacer un comentario, digo, a lo largo de lo que he leído en Alemania. Si me preguntaran qué es lo más parecido a lo que estamos viviendo, yo diría el campo de Danzburg. Danzburg era el campo alemán donde existía el entrenamiento de la SS y la cámara de gas donde se llevaba a todos los judíos disque a bañarse, pero pues ahí los ahogan. Y yo creo que si vamos haciendo un recuento y del modo que vamos, pues yo creo que vamos a alcanzar esas cantidades de muertes que se llevó en ese desafortunado tiempo nazi bajo la autoridad de Hitler. Ese es el recuerdo que me está dando, y esa sensación del país que estamos viviendo, donde se lamenta la muerte del hermano, del padre, de la hermana, de la madre, del nieto, de toda una familia en que estamos viviendo a diario con el Jesús en la boca. No se vale
que los fiscales se están enriqueciendo, y hablo de todos los estados, no nomás el de México, de Gersmaneros, de todos los que estén al frente, y el día de mañana que se vayan contentos, millonarios, y atrás con las manos llenas de sangre. Fíjate que a mí me parece que hay un aspecto que nos pega a todos y nos pega por igual, que es el aspecto de la economía. Y la economía es una ciencia extremadamente compleja, pero al final se reduce a un balance simple que no es necesariamente sencillo, es ingresos y egresos. Todos lo vivimos en nuestras familias, y ya pues traspolado al tamaño del país, pues sigue siendo lo mismo, ingresos y egresos, cuánto ingresa a las arcas del gobierno y cuánto es lo que gasta el gobierno. Es lo mismo que una persona en un hogar o en una empresa. Un país cuando quiebra es porque gasta más de lo que gana, ¿verdad? Y eso es justamente lo que está haciendo este gobierno. Observen, lo hizo desde el año pasado y creo que este año va a ser peor. El presunto equilibrio fiscal, ese con la que nos han dorado la píldora, no es otra cosa más que un engaño. El gasto en los programas clientelares y en obras faraónicas, se disparó, y peor, crecerá este año. En 2019 los ingresos cayeron con respecto a lo programado. El ISR bajó 1.6%. El IVA, lo recaudado por el IVA, bajó 3.7%. Y los ingresos petroleros, que fue con lo que se sustentó para hacer el presupuesto de este año, bajó 9.2%. Pese a ello, el gabinete mantuvo en apariencia el mismo objetivo de ingresos. ¿Cómo es que lo hizo? Con un abuso y una irresponsabilidad. El abuso fue la recaudación, creció 29% por ingreso de IEPS provenientes de los combustibles. Bajó el precio internacional, pero aquí se mantuvo el mismo precio de la gasolina, porque de ahí es de donde están financiando el derroche. La irresponsabilidad. Tomaron 127 mil millones de pesos de ese fondo de estabilización de ingresos presupuestales que fue heredado por el gobierno de Peña Nieto para tiempos de crisis. Estaba etiquetado para cómo usarse. ¿Fondos de? Se llama Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales. Y ahora también ya llevan gastados la mitad de ese fondo este año. Ahora van por más, porque no tendrán los ingresos que esperaban, pero sí el gasto sigue creciendo. Y el gasto, no la inversión. La inversión pública la recortaron el año pasado en alrededor de 120 mil millones de pesos. Ahora la recortaron más. Bajaron la inversión en salud 10% en términos reales. Desmantelaron el sistema de ciencia y tecnología. Cerraron los comedores comunitarios, las estancias infantiles y los refugios para mujeres golpeadas. O sea, es un misógino este presidente, por lo menos en sus acciones así se refleja. Este año va a ser peor. Los programas de apoyo en efectivo engullen 344 mil millones de pesos. Se incrementa la inyección a Pemex 523 mil millones. A la refinería 41 mil millones, a la CFE 456 mil millones, al Tren Maya 30.300 millones y a Santa Lucía más de 20 mil millones. 5.372 de presupuesto más 15 mil millones del fideicomiso aeroportuario hasta eso lo que dejó Peña. Hasta el presupuesto. Así es. El compromiso de dar salud gratis a todo costaría 800 mil millones de pesos anuales, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Para cumplir tienen 40 mil. ¿Cómo lo van a pagar? Pues no pueden. El presupuesto se basó en dos ficciones: crecimiento y petróleo. No hubo crecimiento porque estamos en cero, y el petróleo, el precio internacional, en vez de subir, bajó. Aún hoy se estima
estiman quienes están al frente del Ejecutivo que los ingresos con base en un crecimiento de 2%, los analistas dicen que será, si bien nos va, del 1%. Ahorita tenemos el 0, hay que recordar eso. Anote esta cifra: por cada décima menos de crecimiento, el gobierno deja de ingresar 27,000 millones de pesos. Ya vamos abajo en 270,000 millones. Ahora el petróleo. El gobierno estimó sus ingresos rezando para que Pemex extraiga 1,950,000 barriles de petróleo diarios. El año pasado lograron producir solo 1,661,000 barriles, la peor producción en 40 años. Previeron un precio de $49 al barril y está en 45. Cada dólar abajo implica 13,000 millones de pesos de ingresos. El presidente está tomando dinero de donde puede y no debe. Del total del presupuesto, 4 de cada 5 pesos están comprometidos a pensiones, a los estados y municipios, a pago de la deuda, etcétera. El peso restante es para financiar a todo el gobierno federal, secretarías, programas, sueldos. Lo que no está comprometido es poco, muy poco. Los números no dan. ¿Cómo podrá el gobierno sostener las finanzas? Esta es la pregunta, y la respuesta no la vamos a tener que esperar mucho tiempo. En este mismo año, en unos cuantos meses, nos vamos a enfrentar con la quiebra del país, que es a donde nos están llevando. Y entonces sí, sálvese quien pueda, y no importa por quién hayan votado, el efecto será igual para todos. Así es. Pero con facilidad le van a echar la culpa al neoliberalismo. No, por supuesto, ya sabemos. Cuando menos al liberalismo. Ya sabemos. Qué ingenuos, al ¿verdad? país vecino del norte para echarle la culpa de lo que pasa. Qué ingenuos, ¿cómo buscaron esta responsabilidad si sabían que no podían con ella? Pues qué ingenuos, ¿no? Es que yo lo que veo no es un deseo realmente de servir, sino más bien un deseo de destruir, un ánimo de venganza, un ánimo de odio, un ánimo de cobrarme la factura por todos esos años en los que luché y no me dejaron llegar. Yo, a lo que acaba de decir, quisiera señalar, sí, donde le echa la culpa al pasado, sí, siempre Andrés Manuel López Obrador. Pero hay una cosa, es lo que lo ha salvado el pasado. Dice que al pueblo hay que regresarle lo robado, y ha hecho un montón de ventas, pero no es de lo robado, es de las autoridades de los sexenios pasados recuperados, de las capturas de los narcomenudistas, de lo que recopilaron, de lo que quitaron del chino Zenli Yegón. Eso es lo que ha estado vendiendo, porque él no ha hecho o no ha metido a la cárcel a nadie de los corruptos que le haya quitado de lo robado, ni el gobernador de Veracruz sé que le hayan vendido una casa para regresar al pueblo de lo robado. Nada. Entonces ahí, ¿por qué no le echa la culpa o de decir, bueno, vamos a vender esto y esto, porque es de lo que los sexenios pasados pues fueron lo que recuperaron de los narcotraficantes, de los extorsionadores, de eso, porque es la verdad. Sí. Decía el doctor Mayagoitia que efectivamente, y nos lo probó con lo que nos acaba de leer, es un gobierno fallido, económicamente hablando, pues gasta mucho más de lo que tiene. Eso evidentemente solo tiene ese túnel, una salida que se llama crisis, y vamos a entrar efectivamente en una crisis tremenda, ojalá me equivoque, pero la lógica y el sentido común apuntan para allá. Finalmente dice que las consecuencias nos van a alcanzar a todos, sí, a todos, menos al presidente Andrés Manuel, a su familia y a sus amigos más allegados. Ellos no van a vivir la misma suerte que nosotros. Lo hemos visto en otras conductas económicas de otras naciones, otras latitudes, donde los gobernantes con una ideología de izquierda que han ungido como si fuera una ideología de santidad, la verdad lo único que han mostrado es que tienen propiedades que en las Islas Caimán, en lugares como muy escondidos. Bueno, hubo un video en redes
que una aficionada subió, donde pues la hija de Hugo Chávez, el yerno, están ahí en Central Park, viajando a Estados Unidos, al país imperialista, evidentemente a tener por ahí oculto algunas propiedades, algún dinero, y la gente que les puede creer, ¿no? Yo creo que finalmente esta incertidumbre que genera todavía provoca mayores daños a la nación, porque no es desconocido para muchos de nosotros que empresarios mexicanos han estado ya buscando retirar la inversión del país y procurando sacar sus dineros hacia otras naciones donde haya mucha más certidumbre financiera, pero finalmente también va a ser un duro golpe para el pueblo de México, porque todos esos empresarios finalmente ofrecen empleo a muchísimas familias que no lo van a tener más, y yo no hablo del empleo que tiene que generar el gobierno como tal, o que incentiva el gobierno como tal, sino el del hombre emprendedor que decidió por voluntad propia traer un capital a esta gran nación, o siendo de esta gran nación, apostar a la inversión en nuestro país. Hoy, de veras, ojalá que no nos alcancen las palabras que hemos aquí pronunciado, pero para allá se ve que vamos. Iremos a ver en Semana Santa entrar a Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador arriba de un burro con su palmita. Yo creo que a lo mejor ya no va a haber Semana Santa, así como ya no hay puentes largos. Puede ser también. Otro golpe. Puede ser, porque en este mundo de las ocurrencias todo se vale y todo se puede. Todo puede suceder. Por eso puede suceder de que entre con un burrito con su palmita, ¿no? Sí. Así ya para seguir dándole más El de show. qué hablar al show, al pueblo. Claro. Así es, Bien, para pues, generar distractores. ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar? Si consideran que el tema ha sido lo suficientemente discutido. Así es. ¿Sí? Adelante, Ernesto. Adelante. Bueno, pues ya en este último tema sobre la debacle económica, caemos en lo mismo. Es una incapacidad, de administrar. O sea, contratamos a una persona como administrador de los recursos de la nación con 1% de capacidad. Él mismo lo dice, y lo dice públicamente, y se lo presume. Y lo presume. No es por presumir. No, Y luego pero, lo dice. pero sí lo dice para eso. No, pero luego lo dice, claro. Y la gente, sus seguidores aplaudiendo, ¿no? Qué triste. Ese es el México que tenemos. Y bueno, como ya lo dijo un sabio hace varios siglos, el pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Pero hay una cosa nada más aquí que me quisiera saber su opinión. Se dice que la cantidad que tiene Butler, él en sus bienes es de 800 millones Imagínense. de pesos. Yo quisiera saber qué obrero, qué maestro, qué licenciado en leyes, qué jueces pueden reunir o ver esta cantidad político, de lana. ¿Cuántos años pasarían para verla toda junta como él la está viendo? Ni siquiera fuera de los oficios y profesiones había que mencionar, quedó fuera inclusive ningún político honorable, que debe de haberlos, a lo mejor en una mínima proporción, podría reunir 800 millones de pesos a partir de cargos públicos. Bueno, no, si te vas a los salarios de los gobernantes, de los gobernadores, hasta del propio presidente de la República, no hay la manera de amasar esa fortuna. No la hay. Y agregando a la frase que citó aquí el doctor en Derecho, de los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, yo la voy a ampliar un poquito con otra que también escuché, y que dice que si hay un tonto en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Efectivamente. Muy bien. Mauricio, ¿algo más que quieras agregar para cerrar? ¿No? Yo Pues muy bien, pues le agradecemos a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz su presencia la tarde de hoy, al doctor en Derecho Ernesto Fernández Rodríguez también su compañía, y a nombre de Mauricio García y del propio le doy a usted la más
sentida de las gracias por su mirada y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.